Hola, ¿qué tal? Buenos días amigos, bienvenidos a una edición más del CEO Talks. Mi nombre es Julio Orozco, soy Application Developer aquí en CEO Consulting y el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de lo que es el TDD. Bueno, y para empezar pues vamos definiendo, ¿no? ¿Qué significan estas siglas de TDD? El TDD es Test Driven Development, en español desarrollo dirigido por pruebas. Y es una metodología en el desarrollo de software sobre la cual hay libros, hay artículos, hay blogs, hay posts, hay haters, hay lovers, hay fans y hay muchos wannabes como un servidor, y que se basa en una premisa fundamental que dice que antes de escribir mi código yo debo de probar mi código, siguiendo un ciclo como el que vemos en esta diapositiva, donde me dice que primero yo debo de escribir la prueba de cómo espero que se comporte mi código. Después voy a correr mi prueba y voy a observar la prueba fallar. Después voy a escribir el código, la funcionalidad que quiero modelar, corro otra vez mi prueba, la veo pasar y conforme voy agregando funcionalidad, voy refactorizando mi código y repito el ciclo. Muy bien. La primera vez que a mí me platicaron esto, el Test Driven Development, mi reacción fue similar a esta. Es decir, ¿cómo voy a probar algo que todavía ni siquiera he programado? Entonces, la respuesta a esto es un secreto que normalmente viene con la experiencia, con los años, y es que al final del día, probar es una tarea de programación más. Y como vimos, si ustedes recuerdan en la plática de cómo ser un buen desarrollador, si no la vieron les vamos a dejar un link para que la vean en caso de que no. Antes de programar cualquier cosa yo debo de entender el problema que quiero modelar. Entonces si probar también es programar, antes de probar debo de entender mi problema. Suena como que muy obvio, pero de pronto no es tan directo de darse cuenta. No es tan secreto, pero sí lo es. Y bueno, entonces vamos a platicar sobre un problema, ¿no? Un problema que vamos a intentar resolver siguiendo la metodología TDD. Este es un problema de distribución simple en su forma más abstracta y nos dice que se desea programar un sistema de distribución entre un conjunto de alternativas de manera proporcional a su puntaje o desempeño. Es la forma más abstracta, pero este problema se encuentra en muchas áreas de ingeniería. En ingeniería química, por ejemplo, puede ser una corriente de proceso en una planta industrial, la cual se va a dividir entre una serie de corrientes de alimentación a un equipo industrial o a una serie de equipos industriales. En ingeniería económica, por ejemplo, puede ser un flujo de efectivo que se va a distribuir entre una serie de alternativas de inversión. Y en ingeniería de desarrollo de software puede ser una serie de peticiones que se van a distribuir entre una serie de colas. La distribución se va a hacer de manera simple. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a seguir la fórmula que viene en la diapositiva. El flujo de cada una de las alternativas va a ser igual a la alimentación principal multiplicado por su desempeño o puntaje y dividido entre el desempeño total. Ese desempeño o puntaje puede estar dado por n cosas, puede obtenerse a partir de resolver un sistema de ecuaciones diferenciales. En el caso de ingeniería química puede estar dado por condiciones de temperatura y presión, en ingeniería económica puede estar dado por factores financieros, y en ingeniería en sistemas puede estar dado por el tamaño de la cola que les mencionaba en megas. Para nosotros eso va a ser transparente, nosotros nada más nos vamos a centrar en la fórmula que está en la diapositiva. Y pues bueno, una vez que hemos masticado un poco el problema en nuestra mente, ahora sí viene el momento de poner manos a la obra y meter las manos en la masa. Entonces vamos a proseguir de este lado con el demo. Aquí me va a auxiliar producción para pasar la pantalla y la cámara a otro lado. Muy bien. Entonces yo aquí ya tenía mi Visual Studio precalentado con un par de soluciones. Vamos a verlas por aquí. Básicamente lo único que tengo es una librería de clases donde voy a incluir toda la lógica del problema que queremos modelar y pues tengo mi proyecto de pruebas unitarias. Lo primero que voy a hacer es, aquí en mi librería de clases, voy a agregar una clasecita donde nosotros vamos a modelar cada una de las líneas de distribución. Le vamos a poner como nombre Split Line.
Ahora, esta clase de splitLine, vamos a ponerle aquí un poco de zoom, vamos a ponerle su accesor, y aquí lo primero que vamos a hacer es identificar las propiedades de cada una de nuestras líneas de distribución. Habíamos dicho que pues van a tener una propiedad de tipo string que nos va a indicar el nombre de nuestra línea de distribución. Luego vamos a tener ya valores numéricos, que en este caso uno va a ser el score, el puntaje o el desempeño que nos indicaba la fórmula. Y vamos a tener otro valor numérico que es el flujo justamente que vamos a distribuir en esa línea, que yo le voy a denominar flux de aquí en adelante. Ok, entonces vamos a guardar esto por aquí y tengo mi clase principal que es el splitter. Y en esta clase lo que voy a hacer ahorita nada más es definir un método que de entrada no nos va a regresar nada, que se va a llamar doSplit y que va a recibir dos parámetros como lo vimos en el diagrama. El primero, seguramente ya lo están deduciendo, es el total flux, es decir, la cantidad que nosotros queremos distribuir. El otro va a ser una lista. ¿De qué? Pues de líneas de distribución. Ok, y le vamos a poner available lines, es decir, las líneas que tenemos disponibles para hacer nuestra distribución. Ok, hasta aquí todavía no hemos programado nada de funcionalidad como tal. Lo único que hemos hecho es definir los conceptos que nosotros necesitamos para poder programarlo, ¿sí? Entonces, lo que sigue aquí es escribir, como lo vimos en nuestro ciclo de cómo hacer el TDD, lo que sigue es escribir nuestra prueba. Entonces, lo que voy a hacer yo es irme acá, ya se me perdió el mouse, aquí está. Ok, lo que voy a hacer es irme a mi proyecto de pruebas, donde ya aquí estaba definido un método y una clase. Este es el que ya venía por default al momento de crear el proyecto. Aquí le vamos a poner un nombre que es test normal split, ¿no? Que es probar que se está haciendo el split normal estándar. Ok, y pues vamos a seguir la estructura recomendada de todas las pruebas, que nos dice arrange, la triple A, arrange, act, assert. Es decir, hay que preparar nuestro escenario, luego hay que actuar, hacer lo que en teoría tiene que hacer y finalmente verificar que efectivamente está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es primero definir una lista de líneas de distribución disponible. Entonces lo vamos a definir como una variable que yo le voy a poner varLines. Le vamos a poner que va a ser una lista de splitLine. Y aquí nos va a decir que tenemos que agregar una referencia. Y pues aquí vamos a poner una línea de distribución y solamente les vamos a ir poniendo su nombre para poder identificarlas y les vamos a poner su puntaje. Y ahorita les voy a poner un puntaje tal que nos permita hacer cuentas lo más rápido posible. Entonces a esta A le voy a poner 10. Y ok. Luego aquí voy a hacer un truquito, voy a copiar esto y esto. Vamos a tener entonces nuestra línea A, nuestra línea B y nuestra línea C, ¿sí? La primera va a tener un score o puntaje de 10
la segunda de 30 y la tercera de 60. Si ustedes se fijan, la sumatoria de todos los puntajes hasta ahorita pues es 100, ¿no? Para trabajar con números redondos de base 10. Luego voy a generar una instancia de mi clase splitter, que es la que va a hacer la distribución. Ok, hasta aquí acabé de terminar de preparar mi escenario. Luego vamos a actuar, es decir, yo quiero que mi splitter o mi distribuidor haga una distribución con un total flux que también va a ser de 100 y le vamos a pasar las líneas de distribución que acabamos de crear. Y luego viene la fase de verificación, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan la fórmula, es muy sencilla y lo que vamos a hacer nada más es verificar que efectivamente la cantidad que se tiene que distribuir a cada una de las líneas se esté distribuyendo a la línea correspondiente. Entonces, si el flujo total es igual a la sumatoria de todos los puntajes, la cantidad que se va a distribuir en cada línea es igual al puntaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, básicamente lo que yo estaré diciendo es que yo espero que la línea, aquí voy a utilizar un poco de LinQ. Tenemos una plática de LinQ ahí con Juan Miguel Alcalá, también les vamos a dejar el link por si no la han visto. Aquí le vamos a poner que básicamente yo quiero la línea cuyo nombre es A, que es la que definimos arriba, y espero que su flux, es decir, la cantidad que vamos a distribuir en esa línea, sea efectivamente igual al puntaje que habíamos puesto arriba de 10. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer pues es nada más copiar esta línea otra vez, aquí, exacto, para verificar que las otras tres también están recibiendo right. Y aquí nada más tengo que cambiarle los valores. La línea B debería estar recibiendo 30 y finalmente la línea con el nombre C debería de estar recibiendo 60. Bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta sobre el planteamiento del problema y la estructura de la prueba. Creo que tenemos por ahí el chat activo. De todas formas, si tienen alguna pregunta en el camino, pues pueden detenerme. Entonces ya tenemos ahora sí el primer paso del ciclo de TDD, que es escribir nuestra prueba, ¿sí? Entendiendo previamente el problema que queremos modelar. Luego entonces yo digo, ok, quiero correr mi prueba. Como todavía no tengo nada programado, voy a observar que efectivamente mi prueba ha fallado. Mi prueba ha fallado porque me está diciendo que yo estaba esperando que en la línea de distribución A se asignara una cantidad de 10 y sin embargo aparece un valor de 0. La primera pregunta es ¿de dónde viene ese 0, no? Bueno, aquí cuando estoy creando yo mis diferentes instancias de las líneas de distribución, como yo declaré una propiedad que es el flujo, la cantidad que voy a asignar, cada vez que se genera una instancia le está asignando un valor por default a esa propiedad. Ese valor por default, como es numérico, es un double, le está asignando el valor de 0. Y como no le estoy haciendo nada en el método de distribución, se está quedando con ese valor por default de 0. Entonces lo que está pasando y es por eso que está fallando mi prueba unitaria. Entonces, una vez hecho eso, ya ahora sí puedo poner manos a la obra y programar la funcionalidad que quiero modelar de acuerdo a mi prueba. Entonces vamos a empezar con un poco de programación defensiva y vamos a decir de entrada que si yo recibo un total flux que es menor o igual que 0, donde si esto pasa en un sistema de control de calderas, creo que lo mejor sería que abandonaran el edificio. Lo que tengo que hacer pues es simple y sencillamente no hacer nada. ¿Ok? Y en el caso contrario, lo que voy a hacer es iterar sobre la lista de líneas disponibles
voy a hacer un for each sobre cada una de mis líneas disponibles, y lo que voy a hacer es indicarle que su flux va a ser igual a algo que todavía no he calculado, que si ustedes recuerdan es el puntaje total, que aquí yo le voy a llamar total score, donde total score lo vamos a obtener con la suma de los puntajes de todas las líneas. ¿Ok? Entonces, el flux de cada línea va a ser igual al flujo total, que ese viene como parámetro, el total flux, multiplicado por el puntaje de esa línea, de la línea correspondiente, que es available line o línea disponible punto score, y dividido entre el score total o el puntaje total. ¿Ok? Vamos a aprovechar que en C# las listas se pasan por referencia, de tal manera que las modificaciones que haga en este método las puedo ver reflejadas en el contexto donde fue llamado. Y entonces, si yo me voy ahora a mi prueba y la vuelvo a correr, hago changuitos para que lo haya hecho bien, ya pasó, ¿sí? Entonces, este es el siguiente paso del TDD. Ya desarrollé mi funcionalidad y ahora observo que mi prueba ya finalizó y tengo la certeza de que se está comportando como lo pensamos al momento de plantear el problema, ¿sí? Ahora bien, en la vida real normalmente no podemos distribuir de manera infinita nuestras líneas de distribución, es decir, normalmente vamos a tener una restricción de la cantidad que podemos ingresar a cada una de las líneas. Por ejemplo, en el caso de la línea de distribución en una planta química, el límite puede estar dado por la capacidad o la eficiencia que tenga el equipo para manejar esa corriente de proceso. En ingeniería económica a lo mejor no queremos exceder cierto límite de inversión en una alternativa porque es muy riesgoso, y en el caso de una cola pues no podemos mandar un número de peticiones mayor a la capacidad de almacenamiento que tiene la propia cola. Entonces eso lo que nos indica en realidad es que tenemos que replantear un poco el problema, y en este caso únicamente lo que tenemos que hacer es una adición. Lo que voy a hacer es que en mi línea, en mi clase que modela las líneas de distribución, voy a agregar una propiedad adicional que va a ser nuevamente numérica y que se va a llamar limit, que nos va a indicar básicamente nuestro límite. Y como nos dice el ciclo del TDD, esta parte es un poco de refactor, y lo que sigue es escribir la prueba que va a modelar el límite y observarla fallar. Entonces aquí lo que voy a hacer es a lo mejor ahorrarnos un poco de tiempo porque es casi lo mismo. Voy a copiar la prueba que ya teníamos y este normal split le vamos a cambiar limit, el nombre de normal por limit. Quiere decir que ahora en esta prueba lo que quiero probar es que cuando existe un límite, efectivamente ese límite se respete. Entonces nuevamente voy a dejar aquí la parte de la range, de la preparación, que es básicamente lo mismo. Vamos a trabajar con el mismo nombre y el mismo score, pero aquí sí vamos a incluir nuestra nueva propiedad, ¿no? Que yo le voy a poner ahorita a las tres, para simplicidad, el mismo valor, ¿sí? Todas van a tener un límite de 50. Como seguramente ya lo están visualizando, lo que yo esperaría es que efectivamente en la línea de distribución A tenga los 10, que en teoría se tienen que distribuir ahí, en mi línea B tenga los 30, que se tienen que distribuir ahí, pero en mi línea C va a ocurrir algo. En mi línea C yo tengo un límite de 50,
sin embargo yo estoy esperando recibir 60, ¿sí? Entonces ahí lo que tendría que pasar es que pues yo no puedo mandar más de 50 porque si no pues se me va a desbordar ahí lo que tenga. Entonces lo que yo esperaría es que en mi línea C, en lugar de tener 60, tenga 50. ¿Están de acuerdo? Entonces ya que tengo mi prueba, la voy a correr y la veo fallar, en efecto. Y si voy a ver los detalles de por qué falló, pues veo que en efecto yo esperaba que tuviera 50, sin embargo, como lo modelamos anteriormente, pues me está entregando los 60. Entonces, ya que tenemos nuestra prueba con cómo queremos o cómo esperamos que se comporte nuestro código, regresamos a nuestra clase que hace la distribución y decimos, ¿cómo incluimos el límite? Bueno, pues el límite en realidad es una restricción. Entonces, una vez que hemos asignado virtualmente nuestro flux en cada una de las líneas individuales, le vamos a poner una restricción, donde esta restricción básicamente nos va a decir si el flujo que le asignamos es mayor a su propio límite, tenemos que reajustar su valor de tal manera que su flujo o flux sea igual al mismo límite, porque es lo máximo que puede tener. Y eso debería de ser suficiente. Entonces vamos a ver si es cierto. Tengo aquí mi prueba, corremos la prueba, magia, ¿no? Entonces quiere decir que efectivamente hemos resuelto el problema como esperábamos. Sin embargo, ¿qué pasa si yo me voy ahora y digo, bueno, yo quiero correr todas mis pruebas para verificar que no rompí lo que ya tenía funcionando? Entonces ahora corro todas mis pruebas y observo que, wow, ¿qué pasó? La primera falló. ¿Por qué habrá ocurrido eso? Bueno, primero me voy a ver los detalles para darme una idea de qué pasó. Y básicamente me está diciendo que en la línea A, donde yo esperaba 10, ahora me está entregando 0. Quiere decir que al momento de ingresar o de adicionar la condición del límite, rompí algo. Y eso que rompí está justamente aquí. O bueno, en realidad no. Lo que rompí se puede entender más fácil desde aquí. Si ustedes se fijan, en la prueba anterior, adicioné la propiedad del límite. Y en la primera prueba que hice, no tengo límite. Como no tengo límite, cada una de estas instancias está generando con un valor por default de 0 para el límite. Entonces, lo que ocurre es que como el límite es de 0 en todos los casos, y en todos los casos estoy asignando más de 0, está reajustando el valor del flux a 0. Entonces, si nosotros ahí consideramos que un límite de 0 en realidad significa que no tiene límite para no tener que modificar la prueba, aunque eso puede ser una convención que ustedes pueden o no tomar, digo, pudieran meter en lugar de una condición en el código un límite aquí muchísimo muy grande para que no tenga ese problema, un número muy grande. Si nosotros aceptamos como convención que un límite de 0 significa que en realidad no tiene límite, entonces lo que esto nos dice a nivel de código es que tenemos que agregar una condición adicional donde le decimos que solamente va a ajustar el flujo al valor del límite siempre y cuando el límite exista. Y el límite existe solamente si es mayor que 0. Si nosotros damos por sentado esa convención y nos regresamos a nuestras pruebas y corremos nuevamente las dos, vamos a observar que ya pasaron, ¿sí? Entonces, bueno, me quedan 5 minutos y en esos 5 minutos tenía planeado todavía expandir un poco esto, pero me gustaría más bien como que dejarles unas preguntas, unas semillitas para si ustedes quieren expandir todavía este problema, porque es un problema muy interesante que se puede expandir por muchos lados. Entonces, si me apoyas aquí para regresar al ¿cómo se llama? Al PowerPoint. Bueno, les decía que este es un problema muy interesante. A mí en lo personal ya me tocó aplicarlo aquí en CIO. Esta es la forma
más simple del problema, pero tiene muchas aristas, muchos lados por los cuales ustedes pueden expandirlo. Entonces, pues yo de entrada los invito a que si no en C#, en el lenguaje de su preferencia, lo retomen y siguiendo la misma metodología del TDD lo vayan escalando hacia tener mayor funcionalidad. Dentro de las preguntas que siguen para expandir este problema están esas que tengo aquí en esta diapositiva, que le puse aquí que para divertirse en casa, ¿no? La primera es, ¿qué ocurre cuando las alternativas tienen una restricción en cuanto a la cantidad de alimentación que pueden procesar? Bueno, este es el límite, este sí lo hicimos. La siguiente es, ¿qué se hace con el sobrante en estos casos? Habíamos visto que en la línea C, cuando pusimos el límite, en lugar de poder recibir los 60 que decía el puntaje, únicamente podía recibir 50. ¿Qué pasa con los otros 10? Se van a perder, se eliminan en forma de purga. Es decir, deberíamos de eliminarlos del proceso o deberíamos de reincluirlos en una redistribución adicional, ¿no? Es decir, esos 10 los regresamos a distribuirlo entre las líneas que todavía tienen capacidad de aceptar una mayor cantidad. Ahora, esa distribución, ¿cómo se va a hacer? ¿Se va a hacer de manera aritmética o se va a hacer de forma óptima? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que si yo tengo un sobrante de 10 y lo quiero distribuir fácil y rápido y tengo dos líneas disponibles, pues simplemente 10 entre 2, pues le va 5 a cada línea. Pero la distribución óptima no funciona así. La distribución óptima sería volver a repetir todo el proceso considerando todas y cada una de los puntajes de las líneas que están disponibles, lo cual nos lleva a un método recurrente, ¿sí? Entonces ahí es cuando ya se empieza a poner interesante el asunto, ¿sí? Entonces esa es la segunda y la tercera. Y finalmente, ¿qué pasa cuando debemos de considerar un estado o flujo inicial? En el problema que acabamos de resolver, nosotros siempre decíamos, bueno, el estado inicial es que todas las líneas de distribución empiezan con 0, ¿sí? De tal manera que de 0 le vamos a sumar la cantidad que es el que le acabamos de asignar. Sin embargo, en la vida real puede que esto no ocurra, puede que ya tengamos que nuestros equipos de proceso ya tienen cierta cantidad siendo procesada, puede que nuestras colas ya tengan varios requests almacenados o esperando ser procesados, o puede que nuestras alternativas de inversión no estén en 0, sino que ya tengamos dinero invertido en ellas. Entonces, eso nos lleva a que incluyamos una propiedad adicional en nuestro objeto, que es la línea de distribución, donde le digamos, bueno, este tenía al inicio no 0, sino tenía 10, 20, 30. Entonces eso modifica nuevamente nuestro problema, porque hay que considerar tanto la cantidad inicial como la cantidad que le queremos asignar. Entonces, pues yo los invito a que nuevamente retomen este problema en sus ratos libres, si quieren como que irse empapando un poco en esta metodología del TDD y lo vayan escalando así poco a poquito, siguiendo el mismo flujo que vimos en el demo, y pues nada, que poco a poco vayan adaptando o vayan adoptando esta metodología en el desarrollo de software. Y pues por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Aquí dice, ¿qué es programación defensiva? La programación defensiva, bueno, también es un concepto que utilizamos mucho aquí en el desarrollo de software, que básicamente nos dice que debemos nosotros de programar pensando en el peor escenario, donde el peor escenario es recibir parámetros o recibir valores que normalmente no consideraríamos. Es decir, generalmente cuando programamos consideramos mucho el happy path, ¿no? El camino feliz de yo esperaría que si voy a modelar este problema reciba valores siempre positivos de 10, 20, 30 números enteros. Pero ¿qué pasa si por alguna razón el proceso anterior o el problema anterior me regresó un valor de 0 o un valor negativo? Eso me va a romper mi código, me va a afectar de alguna manera. Entonces la programación defensiva es eso, ¿no? Como que nosotros mismos en nuestro método, en nuestras funciones, en nuestras clases, pongamos condiciones que eviten que nuestro código se rompa en caso de recibir ese tipo de valores que de pronto no esperábamos tener. Es un poco lo que nos indica lo que es la programación defensiva. ¿Es complicado adquirir la práctica que se necesita para analizar el TDD? Sí, ¿para qué te digo que no? Bueno, hay muchas personas que se les da de manera natural porque tienen una capacidad de abstracción muy grande y se les hace sencillo como que
pensar en las consecuencias antes que en las causas. Pero básicamente para poderlo ir como que adoptando es ir tomando los ejemplos más sencillos e irlos escalando como lo vimos ahorita. De pronto en el mundo profesional los sistemas con los que nos enfrentamos, el código con el que nos enfrentamos ya es muy grande, muy robusto y de pronto uno como que se apantalla y dice, pues ¿cómo voy a probar este sistema que es tan grande? Pero si nosotros empezamos desde las partes más sencillas y las vamos escalando poco a poco, es como que la forma menos traumática de ir adquiriendo la práctica del Test Driven Development. ¿Qué recomendaciones tienes para comenzar a trabajar con este paradigma? Pues eso, que intenten tomarlo desde el enfoque más sencillo. Es decir, que de pronto si tienen un algoritmo que es muy grande o un programa que es muy grande, no intenten probarlo todo de jalón, sino que tomen pequeñas secciones de él que son fáciles de probar, fáciles de comprobar y que a partir de ahí se vayan escalando hacia arriba, ¿no? Empezar como siempre desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Y la otra es lo que les comentaba al principio, ¿no? O sea, si voy a probar es programar, pero primero tengo que entender el problema que quiero resolver, ¿sí? O sea, también cuando tenemos un sistema muy grande, muy complejo, y lo vemos y no lo entendemos muy bien, pues pueden decir, pues ¿cómo lo voy a probar si todavía no lo entiendo al 100%? Entonces, pues primero hay que como que tener bien claro qué es lo que queremos programar, qué es lo que queremos probar y en función de eso ir construyendo. ¿Qué le dirías a los developers que a veces usan como argumento, como tengo muy poco tiempo para hacer esto, no le voy a hacer pruebas unitarias? Híjole, es que ese ya es también como que una pregunta que tiene que ver mucho con qué tanto queremos abarcar en nuestro esquema de pruebas. Yo en lo personal, en mi caso en particular, en las experiencias que he tenido, me he dado cuenta que cuando la parte que queremos desarrollar ya en un proyecto tiene que pasar por muchos otros lugares, por muchos otros procesos anteriores antes de llegar a lo que yo voy a hacer y me va a consumir mucho tiempo hacer la prueba manual para poder verificar que efectivamente la funcionalidad que acabo de hacer hace lo que tiene que hacer, entonces para propia comodidad mía, para propia certidumbre mía, yo digo, en lugar de tener que depender de tener que hacer 25 procesos anteriores, yo extraigo esa parte que quiero programar ahora y le hago las pruebas unitarias que le tenga que hacer, encapsulado de tal manera que a mí me dé la certidumbre que esta parte que depende de muchas otras hace lo que tiene que hacer. Pero si por ejemplo es un proyecto donde las cosas de pronto son muy directas, son operaciones muy directas y dices, pues de aquí en lo que escribo toda la infraestructura y hago los mocks porque de pronto se requiere una librería de mocks para poder hacer un montón de cosas y te va a sacrificar mucho tiempo y lo que tiene que hacer es muy simple y muy directo a la hora de hacer como que la prueba manual, la prueba completa, es así como que ponderar, ¿no? Cuándo sí y cuándo no. Yo en lo personal lo recomiendo en ese tipo de casos, o cuando el problema ya se hace muy complejo, ¿no? Que de pronto ya es tan difícil mantenerlo en la memoria alta de que efectivamente el flujo de los valores y los datos va de forma correcta. Entonces sí también como que es como que para uno mantenerse cuerdo, tener la certidumbre de que las cosas están haciendo bien, es cuando se recomienda ir como que desmenuzando eso en pruebas. Y pues para responder la pregunta es básicamente como lo sientan ustedes en su interior, en su corazón. Si ustedes sienten que ya empieza su lógica a ser tan compleja que requieren pruebas unitarias, pues es lo más sano. Si creen que pueden sobrevivir sin ellas y quieren vivir con el riesgo, pues también, o sea, es respetable. Pues va a llevar también un poco por ahí de más o menos cuánto tiempo tienes que invertir para asegurarte pues, de que eso es bueno. O sea, va más por la otra parte. O sea, si tienes algo o un método que vas a hacer en 5 horas de trabajo, ¿cuánto tiempo te tomaría hacer esas pruebas?
Sí, pues ahí depende mucho, porque, por ejemplo, ahorita que hablábamos de los mods, que incluso hay ya librerías muy robustas para tú poder hacer pruebas unitarias. Si tienes una gran cantidad de dependencias con otras librerías que a lo mejor todavía no sabes muy bien qué hacen y todo este asunto, a lo mejor ahí sí escribir la prueba te va a llevar mucho tiempo, ¿no? En comparación con lo que te costaría escribir el método así sin prueba. Entonces como que sí, siempre, para mí en lo personal siempre es una cuestión como de ponderar. Y también depende de la naturaleza del problema, porque no es lo mismo probar que algo se va, efectivamente, que un método se va a mandar llamar, a que un método se va a mandar llamar n veces en una forma recursiva, ¿no? Entonces como que sí son muchos factores ahí que se involucran para saber si tengo que desarrollar algo que me va a tomar 2 horas, ¿cuánto me tomaría desarrollar las pruebas? Pues sí, no es una respuesta tan directa. O sea, a lo mejor tendría que pensar en términos de las pruebas, ¿no? O sea, primero, ¿cuánto me tomaría desarrollar las pruebas? Y en función de eso ya más o menos decir cuánto me tomaría desarrollar la funcionalidad. Bueno, yo creo que más bien el detalle está en que si la prueba es muy difícil de describir, no es más bien un síntoma de que algo está mal. O sea, también puede ser. Es que, digo, se supone que esto es diagnóstico, ¿no? O sea, ¿qué necesito hacer para que esto funcione? Pero si lo que necesito hacer antes es como que muy complicado, como que ahí te está dando una pista de que algo tienes que cambiar en otro lugar, no sé. Eso también es cierto. Y que también depende de un poco de la circunstancia en la que estés, ¿no? Por ejemplo, acabas de llegar a un proyecto. Exacto. Y no conoces todavía bien cómo está la infraestructura atrás, ¿no? Entonces de pronto sí como que dices, ¿cuánto me costaría escribir la prueba si todavía no sé bien todas las dependencias, ¿no? Pero si ya estás en un sistema en el que tú mismo has estado y ves que ya las pruebas te empiezan a costar más trabajo que antes, también es, como dices, es sintomático, ¿no? De que hay algo ahí que a lo mejor necesita refactorizarse o algo. Por ejemplo, suponiendo que inicias un proyecto de cero, te va a tomar 5 meses tener ese proyecto, y dices, bueno, me toma 5 meses desarrollarlo, pero no hay pruebas unitarias. Yo como, digo, mejor comprar unitarias me va a tomar 6 meses, etc. Esas pruebas unitarias, dices, bueno, ¿tú cómo le vendes al cliente que va a tomar un mes más su proyecto por algo que me va a asegurar a mí que va a funcionar? A lo que voy es también parte de desarrollo, bien lo dijiste. Entonces, si lo fuéramos a incluir en un proyecto, pues tendríamos que venderlo de alguna manera y meterlo. Es decir, nosotros entendemos el valor, pero muchas veces los clientes dicen, no, porque voy a pagar un mes más y puede ser en 5, ¿no? Pero ahí, bueno, por ejemplo, si tú estimaste que vas a hacerlo en 5 meses, sin pruebas unitarias, eso quiere decir que automáticamente acabas de decir que nunca te vas a equivocar. O sea, que en 5 meses nunca te vas a equivocar. Y las pruebas unitarias, como dijo Julio, es el prevenir que te equivoques. Entonces, si escribes tus pruebas como parte de tu proceso, entonces eso quiere decir que le estás mintiendo al cliente. No te va a tomar 5 meses, porque precisamente durante esos 5 meses vas a cambiar algo y no te vas a dar cuenta, y hay que probar y es más tiempo. Y puede ser que durante 2 meses estuvieron así yendo por un camino que no deben de ir y no se dieron cuenta porque no se había probado todo el ciclo completo, pues quiere decir que se agregaron 2 meses más. Entonces, yo creo que la forma ahí de venderlo al cliente es que la mayoría te va a decir que son 5 meses si todo sale perfecto. Yo te estoy diciendo que son 6 meses, pero te estoy dando una garantía. Como que hay también muchas alternativas. Esa es como que una de las más sanas. Y otra también podría ser que tú desde el principio involucres al cliente en la complejidad que tiene resolver su problema y le tengas que decir la forma en la que podemos darnos certidumbre de que al momento de escalar tu solución nada va a pasar es que nosotros compremos un seguro donde el seguro es tener las pruebas, ¿no? Pero sin embargo ya tiene que ver mucho con la comunicación que tienes con el cliente, con la forma en cómo se administra el proyecto. Entonces ya hay como que se empiezan a involucrar como que más factores. Pero sí, o sea, la idea es como que... Bueno, no deja de ser código lo que estás creando para hacer pruebas. ¿Qué garantiza que ese mismo código que estás haciendo esté bien escrito? ¿O cómo lo tienes que hacer para que esté bien escrito? No tengas que hacer pruebas de las pruebas, así de así.
Esa es una pregunta de recursividad. Pero es que también lo que dice, o sea, cuando escribes la prueba es cuando ahí mismo tú te cuestionas, dices, a ver, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Todo eso. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que están enseñando, porque te es fácil probarlo. Si no te es fácil probarlo, es automático, entonces algo no es, por ahí no vas. Y que de hecho ahí a lo mejor la analogía no es, bueno, esa analogía al final no tiene que ser la más adecuada, pero imagínate que estás escribiendo un discurso o algo por el estilo cuando vas a hacer tu prueba. Entonces, a lo mejor al principio haces un borrador, ¿no? Y luego lo vuelves a releer y dices, no, aquí me falta una coma o aquí le puse una preposición de más. Cuando vas escribiendo el código, y bueno, eso viene ya con la experiencia, ¿no? O sea, igual a veces ves el código que hiciste hace 3 años y dices, ay, no, así no era. Pero cuando vuelves a revisar tus pruebas, dices, no, pero aquí ¿por qué dice así? Y a lo mejor aquí le tengo que cambiar un poquito. Y poco a poco va adquiriendo su propia forma, ¿no? A lo mejor, como también habíamos platicado una vez, a lo mejor no es lo más elegante y la más fina y la más bonito, pero a lo mejor cumple su propósito, ¿no? Entonces eso como que también ya viene incluido en el chip de cada desarrollador. ¿Y de qué tamaño es que una persona externa del desarrollo realice esas pruebas? Híjole, bueno, las personas que son externas al desarrollo tienen herramientas para hacer pruebas a más alto nivel, que es, por ejemplo, automatizar la interfaz de usuario, ¿no? En una página web. Tenemos, por ejemplo, Selenium, que Selenium no necesita ser un programador o no necesitas necesariamente estar involucrado en el desarrollo, tal cual en la escritura del código, para que tú puedas automatizar la funcionalidad. Pero en el caso de las unitarias, sí es recomendable que las personas que están escribiendo la funcionalidad sean las personas que estén escribiendo esas pruebas. Entonces, ¿en su experiencia de proyectos Legacy es sencillo usar TDD? Pues todavía no me ha tocado implementarlo en un proyecto Legacy. Aquí en CEO hemos retomado, me ha tocado cambiar de proyectos dentro de CEO, pero son proyectos que CEO ha empezado a construir desde cero en mi experiencia. Entonces, como que no sabría contestar bien a esa pregunta, si es muy complicado en proyectos Legacy. No sé si aquí nuestros compañeros con más experiencia tengan alguna visión sobre eso. Pedro. Pues, o sea, sí, yo creo que el detalle viene más en el sentido de que pues, para poder probar algo tienes que entenderlo. Mientras no lo entiendas, pues, no vas a diseñar una prueba correcta. Entonces es tan difícil o tan fácil como tú estés entendiendo el problema. Bueno, y aparte pues puedes hacer cosas, a lo mejor una tecnología que muy vieja que no te permite hacer ciertas cosas o sea, tiene su propia dificultad, pero creo yo que lo más importante a lo mejor está en entender, o sea, que entiendas lo que, como es Legacy, pues ya hay algo hecho, tienes que entender lo que debería de estar haciendo. ¿Se vale reutilizar métodos de pruebas para probar otro escenario? O sea, por ejemplo, tengo mi prueba A, mi prueba B, y en la prueba C, en el código tengo que correr prueba A y prueba B y luego ya hago otras cosas. Para eso ya hay como que ciertos criterios en cómo programar las pruebas. Por ejemplo, muchas de las librerías ya ofrecen métodos que se deben de correr antes de todas las pruebas, métodos que se deben de correr después de todas las pruebas, y eso ya como que tiene que ver en la forma en cómo tú estructuras el código. Como me lo comentas, es un poco de tipo de dependencia, ¿no? O sea, no puedo correr C si no he corrido A y B. A lo mejor eso también es un síntoma de que a lo mejor mis pruebas no están bien encapsuladas, porque se supone que la idea de una prueba unitaria es que está probando una unidad muy específica del proceso y es autosuficiente, ¿no? O sea, debería de por sí sola ser capaz de arreglar todo el escenario que yo necesito para que funcione. Entonces, ya en esos escenarios donde hay dependencias, ese tipo de cosas, pues ya se reconsidera como que reestructurar un poco tu código, ¿no? Es decir, antes de correr todas las pruebas, igual a lo mejor necesito correr un pedazo de código, ¿no? Y ese lo pones en un método que se llama Do Before Running Test, ¿no? Entonces ya se corre y ya
tienes la certidumbre de que en ese momento ya tu escenario está listo para que el resto de las pruebas funcionen adecuadamente. Última deja también. ¿Cómo se aplican estas pruebas en un proyecto que tiene muchos cambios durante el proceso de desarrollo? ¿Cambia un poco la manera de ejecutarlas o es lo mismo? Pues es que depende de los cambios. O sea, ahorita por ejemplo vimos cómo eran cambios del tipo voy a adicionarle mayor funcionalidad. Pero si de pronto nos encontramos en un punto donde hay que refactorizar la arquitectura por, yo qué sé, o reestructurar nuestra estructura de clases porque ya la que teníamos pues resulta que ya no satisface las necesidades que teníamos al principio, pues ahí sí va a ser seguramente necesario refactorizar también las pruebas, ¿no? Y eso pues, tiene un costo. Entonces, en realidad, nuevamente depende mucho de cómo se vaya escalando el problema, ¿no? O sea, sí tiene su grado de complejidad, hay unos escenarios donde es menos complejo ir escalando las pruebas, y hay unos escenarios donde pues, es más complejo.